Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis Deportivo en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen, no solamente en el dial, sino también en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal digital Mariela TV, que lo pueden ver en YouTube. Hoy es viernes 24 de junio, son las 8 de la mañana y 9 minutos. Hemos comenzado un poquito tarde. Hoy día en Análisis Deportivo, pues debía ser un viernes víspera de las elecciones del Club Sport Emelec. Se supone que iban a ser el domingo 26 de junio, pero se han pospuesto nuevamente. Al principio iban a ser en diciembre, después resultaron que iba a ser en enero, ahora iban a ser este domingo y no lo ha sido. Pero los tres candidatos ya los tenemos, ya tenemos las tres opciones, los hinchas emelecistas. Y por supuesto, pues analizaremos en esta gran mesa que tenemos en Radio Fuego 106.5 las mejores opciones y también lo que fue la era Neme, que empezó desde el año 2011 con varios títulos y varios vicecampeonatos. Así que lo comentaremos todo con la mayor minuciosidad. Voy a comenzar por mi lado izquierdo. Tenemos dos grandes invitados. Primero voy a presentar a Clever Zambrano, que está con nosotros, gran hincha emelexista y gran periodista deportivo. Clever, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Ricky, muy buenos días para todos, a toda la audiencia, con gusto para aceptar tu invitación, mi querido Ricky. Gracias, Clever, gracias. Me da gusto verte. A mi lado derecho estoy con Daniel Navas, que con él ya hemos hablado aquí en Radio Fuego 106.5. De hecho, te tuvimos hace unos meses, Daniel. Sí, estuvimos ahí en algunas oportunidades intercambiando criterios de diversos tópicos relacionados con las coyunturas, ¿no? que se suelen formar, y bueno, es un gusto hablar acerca del ballet azul, ¿no? Y también de la condición en la que actualmente se encuentra en este proceso de cambio, ¿no? Si se quiere. Te pongo en un aprieto, Daniel. ¿Por qué? Yo creo que Clever y yo nos ponemos la camiseta. ¿Tú te la pones? A ver, yo les puedo decir revelar. Primero que nada, que Clever conoce a mi padre, sobre todo. Sí. Y bueno, mi papá, él conoce que mi papá pues, es socio y recalcitrante hincha de Emelec. Y debo decirles que hay cuestiones que se pasan, ¿no? De generación en generación. La primera palabra que yo aprendí a decir, a hablar y a escribir fue Emelec. No te puedo creer. Emelec es la primera palabra que yo aprendí a decir en mi vida. Y la primera palabra que yo aprendí a escribir en mi vida. Emelec. ¿Y cuándo fue la primera vez que fuiste al estadio? Me llevó al modelo en épocas que jugaba Jorge Batallas, Eduardo Smith, Verduga, Fajardo. En esas épocas, Máximo Tenorio. Desde esas épocas me llevó al estadio mi papá. Modelo en esa época, porque creo que el Capo estaba en etapa de reconstrucción. Pero desde esa época, la verdad que fue un flechazo con el fútbol y con la divisa azul bastante fuerte. Después, cuando ya pasa el tiempo y uno empieza a ejercer este noble y hermoso oficio, también hay cosas que van cambiando en el camino, pero ciertas pasiones que no pueden pasar desapercibidas nunca, ¿no? Por supuesto. Clever, ¿tu flechazo cuándo empezó con el Club Sport Emelec? Desde que tenía cuarto, quinto grado en la escuela Montalvo en Bahía de Caracas. Ah, mira, Claro. Claro, somos paisanos. Yo ya tengo 70 años. Ajá. Y la época Que nuestra, no los luces, que sepas. Bueno, muchas gracias. La época nuestra fue maravillosa porque nos tocó la época en que el Emelec tenía a Jorge Bolaño, a Loco Balseca, y me tocó ese año ver que el Nacional comenzaba a hacer ya un equipo de fútbol manejado por las Fuerzas Armadas y lo obligaban a hacer la conscripción a los jugadores, mejores jugadores de Guayaquil. Entre esos estaba Calderón, por ejemplo, del Barcelona. Y todos nos pelábamos coico, Claro. como los pelan a los soldados. Esa era nuestra identidad, porque la mayor cantidad de jugadores salían del Emelec, ¿ya? Para conformar lo que hoy después se llamó el Nacional de Quito. Por supuesto. Y de allí, obviamente, que nació esa inclinación. Yo soy el único en mi familia emelecista. El resto, todos mis hermanos son barcelonistas, comenzando con mi papá. Ese no es mi caso. En la familia de mi papá también pasó lo mismo. O sea, mi abuelo barcelonista, mis tíos barcelonistas, los tíos de mi papá barcelonistas todos. Pero nació una suerte, no sé si es una cuestión de rebeldía, pero sí una cuestión distinta al eje familiar. Claro. Llegó, creo que en esas épocas, una suerte de rompimiento también, producto de lo que Emelec mostraba, que acaparó la atención y le gustó a la gente. Era el famoso ballet azul. El famoso ballet azul, es así. Entonces daba gusto verlo jugar y era una ilusión, un espectáculo. Que ya no da, perdón, ya no da tanto gusto verlo jugar hoy en día.
Bueno, me parece que se están atravesando caminos de transición, ¿no? Sí. Sobre todo, que los momentos de transición a veces cuestan un poco, pero seguramente encontrando identidad en el camino pueden volver a tener esos grandes momentos de Claro. lucidez, de espectáculo futbolístico, que simplemente Sí. es lo que está pegado en el paladar del hincha azul, ¿no? Cambiaron las cosas, muchísimo. Sí. Y vamos a ver cómo cambian ahora con las elecciones. Quisiera primero analizar la era Neme. Son 11 largos años. 3 candidatos tenemos como opciones, el oficialista José Pilegui. Pero el tema es que no se han llevado a cabo las elecciones. Daniel, quisiera comenzar contigo. Las elecciones iban a ser en diciembre. Se pospusieron para enero, ahora son en junio. Iban a ser, perdón, este día domingo. Y resulta ahora que estamos en la situación de que por ciertas apelaciones y por digamos, ciertos fallos de parte, uno de ellos, de Roberto Gilbert, que va a ser el binomio de José Aguad, se posponen nuevamente. ¿Qué fue lo que pasó realmente para que no se den este domingo las elecciones? Claramente existen lecturas y lecciones, ¿no? Sí. En el camino de este proceso electoral que no ha podido darse aún y que sigue en misterios, ¿no? Sobre todo. Mi lectura es que un grupúsculo aprovecha ciertas leguleyadas para intentar trastocar las cosas y, Sí. y cuando se ven que en algún momento se ven complicados por asuntos de imposibilidad de candidatizarse, pues apelan a bufetes de abogados y a lo mejor los tentáculos que puedan tener para poder generar recursos legales que suspenden, posponen las elecciones. Entonces, ahí es cuando ya las cosas se complican. La lectura está bastante evidente acerca de cómo determinados sectores, porque no es la masa societaria melexista, ni menos tampoco el ánimo de la dirigencia actual querer de que esto pase. Por supuesto. Claramente Emelec quiere un proceso eleccionario, claramente Emelec busca y necesita, y de hecho estatutoriamente está contemplado aquello, pero también existe claramente un pequeño grupo de gente que ciertas cosas no les convienen y aprovechan recursos legales para intentar complicar la elección. Claro, pero se pone en tela de juicio la honestidad de los fallos y de las apelaciones. ¿Cuánta honestidad ves, Clever, en lo que está pasando ahora para que se siga posponiendo la elección del Club Sport Emelec? Honestidad por parte del club la hay. Sí. Y la democracia en el club la existe. El directorio tiene atribuciones para, una vez que hemos visto esos escenarios que se han vivido, tomar decisiones con una comisión disciplinaria, por ejemplo. El estatuto lo faculta. Y en ese aspecto el club el directorio ha sido bastante elástico. No sé por qué motivo no han querido actuar, pero el último caso, que fue la protesta que tuvo el doctor Gilbert, porque de acuerdo al estatuto, él no estaba autorizado por estatuto para participar en una elección. Para participar en una elección tienes que tener 5 años ininterrumpidos de socio, contribuyente, con cualquier cantidad, pero estar al día, 5 años. Él se volvió a ser socio en el año 18, al 22 No da. no da. Entonces, esa figura, el tribunal le prohíbe a él inscribir la nómina o participar. Pero reconsidera el directorio por pedido del doctor Gilbert, que se quejó la primera acción, ¿ya? Y reconsidera y revisan la antigüedad que reclamaba el doctor Gilbert y le dice, sí, efectivamente, usted fue socio desde tal año, creo que el año 94, pero tuvo vacíos, no dejó de pagar y allí se pudo haber perdido la antigüedad. Pero esto desacredita la posición de la candidatura del binomio Aguad-Gilbert, porque yo me pongo a pensar. No tanto que desacredita, perdón, Ricky, Sí. más bien entorpece. Entorpece. ¿Sí o no? Sí, porque Es yo, así, es así. yo me Es pongo a así. pensar que la única posición en la que puede estar pensando Nasib Neme, que no se lleva, digamos, no tiene muy buena relación con José Aguad, yo me pongo a pensar, la única opción es que les permita que sucedan estos cambios, que haya esta elasticidad para que los entierren en las urnas. Ya la hubo, Sí. porque de hecho una comunicación presentada por parte del Departamento de Socios de Emelec le concedió la antigüedad o le reconoció la antigüedad que necesitaba Gilbert para poder formar parte de la lista y quedar habilitado para la elección. Sin embargo, y muy a pesar de eso, desde la trastienda se fraguó
un argumento, una argucia legal y una decisión judicial que hoy tiene detenidas las elecciones, a pesar de que Emelec como institución ya le reconoció su antigüedad para que pueda presentarse como candidato en la elección presidencial azul. Entonces, bueno, eso es lo más curioso, ¿no? De que a pesar de que Emelec le permitió esto, igual buscó una instancia judicial para volver a detener la elección. Claro, y eso te demuestra que hubo tolerancia, porque en la revisión, si yo soy un participante contrario a Gilbert, yo me puedo oponer. Correcto. Porque está incurriendo en lo que dice el estatuto. Tengo que tener 5 años consecutivos. Sin embargo, para llevar la fiesta en paz, se aceptó de que, bueno, ok, salvado este problema, retire la situación legal. No, al contrario, vino la vuelta a suspensión de las elecciones. ¿Y no hay fecha tentativa? No por ahora. No. Lo único Dieron que 45 días, me parece. Exactamente, dieron 45 días y en el medio también existe otra decisión judicial que ordena que sea Fede Guayas el organismo que realice las elecciones en Emelec, y bueno, todo esto entiendo está en cuestiones de análisis. Hubo 2 intentos de apelación que no surtieron efecto, que no fueron dados paso, y ahora las elecciones de Emelec se encuentran claramente empantanadas, no porque Emelec así lo quiera, no porque sus socios lo quieran, sino porque determinado grupo realmente así lo quiere. Por supuesto. Y por supuesto hay que dejar en claro que la vara está bastante alta, yo creo, para los 3 candidatos. Sí. Nassim Neme ha estado 11 años en la presidencia de Emelec, ha tenido 4 campeonatos y 5 vicecampeonatos. Yo me acuerdo que cuando empezó la era Neme, mi papá me decía: deberían hacer que por cada 3 vicecampeonatos se gane un campeonato. Porque fuimos vicecampeones como 2 años seguidos, varias veces fuimos más vicecampeones que campeones. Y ya aparte de eso, yo creo que el hincha melexista lo siente, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Clever, que sí faltó un poco más de, digamos, de intuición copera, sí faltó un poco más de llegar, al menos a competir esa Copa Libertadores, algo que yo le envidio a Barcelona, y se lo envidio sanamente. Yo creo que Barcelona representa al país antes que representar a su propia institución. Yo soy de esos hinchas. Pero no faltó, yo creo que en ámbito nacional está justificado, pero no faltó un poco más de ambición, Clever. Es posible, pero ahí hay que analizar una serie de situaciones que se pudieron haber dado, ¿no? Sí. A veces la exigencia del campeonato local te desgasta. Hay agotamiento de jugadores, muchas veces no hay recambio. Sí. ¿Ya? Y eso puede ser que en su momento haya sido la justificación. Pero En cambio, espera, reformulo la pregunta. ¿Neme pudo haber fichado mejor? Porque yo veo al rival de barrio fichando a grandes jugadores a pesar de que se habla de crisis económica, un presidente u otro. Las arcas de Emelec yo creo que están estables y ha faltado un poco de ambición en fichajes, Daniel. En el contexto nacional me parece que Emelec se volvió la base de la selección ecuatoriana de fútbol. Sí. ¿Sí? Y creo que en el contexto nacional Emelec creó una estructura de nombres propios de jugadores que se fueron haciendo en Emelec, que le generaron también divisas a la institución eléctrica cuando se fueron vendidos al extranjero. Claro. Y me parece que en la cuota nacional terminó creándose toda una estructura y un andamiaje que realmente le duró casi que una década, inclusive con recambio generacional de por medio, con buena visión para contratación de jugadores que después generaron divisa. A mí me parece que la generación del plantel de Emelec fue altamente exitosa en el contexto local. Sí. En el contexto de las contrataciones extranjeras, quizás pueda haber existido alguna balanza en donde hubo aciertos y quizás lecciones y quizás ciertas cuentas pendientes. Pero en el contexto del plantel, en el grueso del plantel, lo que generó en el contexto de los jugadores nacionales fue largamente suficiente y largamente también efectivo, a tal punto de tener que jugar. Hay que recordar también esto. Emelec jugó mucho fútbol internacional en un contexto en donde la Copa Libertadores no se jugaba todo el año, se jugaba un semestre y se concentraba muchísima actividad en el primer semestre del año, y Emelec también jugaba Sudamericana, porque hay que recordar de que producto de que Emelec llegaba bien en los torneos locales, accedía a jugar los 2 torneos y le tocaba concentrarse mucho y mucha seguidilla de partidos de enero a junio en Libertadores y de junio a diciembre también en Sudamericana. Entonces, esa seguidilla, que es la que Clever bien mencionaba, realmente desgastaba y complicaba, y con la imposibilidad de poder postergar partidos y tener que jugar domingo, miércoles, domingo de manera constitucionaria todo el año,
realmente se volvían desafíos bastante complicados. Por supuesto. Para ya pasar a analizar los candidatos y cerrar el tema Neme. A la era Neme, ¿qué calificación le ponen? Del 1 al 10. Del 1 al 10. Para mí 10. 10. 10. Porque es que yo tengo mi manera de pensar, es mi opinión. Sí. Ajá. Cuando en el año 2008 asumió la presidencia don Elías Guatet, MLE estaba quebrado. MLE tenía jueces de quiebra, estaba insolvente. Que disputábamos el 6º puesto con el Espoli, recuerdo. Sí. Y yo recuerdo clarito en una inspección que hizo el señor Guatet, que a mí me invitó a las instalaciones del estadio. Lo que era antes un lindo hotel, ya en los años 92, 93, se había destruido totalmente. Le daba ganas de llorar. Y la cantidad de juicios eran interminables. Entonces, comenzar a trabajar en institucionalizar al club no fue cosa fácil. Lo inició Guatet. En la presidencia de la Comisión de Fútbol estaba Neme, que se encargó del fútbol. Y entonces el directorio de Guatet, la verdad que por momentos como que no podía, porque se sumaron muchas cosas que eran como los arqueros tapando que no haya sentencia. Oye, se gastaban una cantidad de entradas en entregarle a los secretarios de los juzgados para que aguanten los casos. Claro. Todo eso vivió el MLE. Salir de la insolvencia no fue fácil. Sí. 4 años demoró. Luego vino la presencia de Nemes, que es cuando comienza la reconstrucción de la otra parte del estadio, ¿ya? Porque eso lo apuntaló, obviamente, con la institucionalización del club. Institucionalizar un club quebrado, insolvente, para mí ha sido la obra más extraordinaria que la haya hecho Nassim Neme para darnos ese estadio que tenemos ahora. ¿Tú le pones un 10, Dani? Yo coincido. Sí. La gestión de Nassim Neme, hay un criterio bastante instalado y bastante coincidente entre muchos y tiene que ver con que Nassim Neme es el dirigente, uno de los dirigentes más exitosos y de mejor gestión en Emelec desde la época de George Louis Capwell. Correcto. Y que claramente también lo tiene instalado Nassim Neme como, en cuanto a dirigencia de fútbol ecuatoriano, como uno de los mejores dirigentes también de la historia del fútbol ecuatoriano. Y también hay que pensar no solamente en el Emelec fútbol, sino, como bien decía Clever, en el Emelec institución, en el Emelec estadio renovado, de vanguardia, y que llegan equipos internacionales a solamente entrenar en el Capo el Vacío y quedarse sorprendidos y maravillados con las instalaciones que tiene, con lo que presenta, con la arquitectura moderna que tiene. Tiene complejo polideportivo Samanes, tiene un muy buen lugar ahí en la Vía La Costa. El complejo también juegan las formativas y el equipo femenino. Que es Rocafuerte, ¿no? Exactamente, lo que es Rocafuerte. Tiene justamente a Rocafuerte como equipo filial jugando también torneo de ascenso nacional. Tiene también espacios en el Parque Samanes. Emelec ha crecido también desde otros planos, en otras disciplinas deportivas, voleibol, baloncesto, béisbol, atletismo, natación. Tiene también Emelec crecimiento dentro también de otras ramas deportivas. Emelec claramente es una institución deportiva hoy sólida, saneada, solvente y proyectada a futuro. Yo escuchaba una reflexión hace poco que decía, si Emelec hubiera estado quebrado, si Emelec hubiera mantenido enormes deudas económicas, de verdad, los que hoy están como candidatos para querer ser presidentes de Emelec, ¿se hubieran animado a estar en las elecciones? Difícilmente. Es bastante claro. Sí. Claramente, el encontrarse, el entender de que hoy hay un Emelec sano, solvente, autosustentable, es lo que llama la atención para que exista gente que ahora quiera llegar a administrar el club. Claro, y ahora tenemos 3 opciones. José Pilegui es el oficialismo, el continuismo, se podría decir. ¿Habrían muchos cambios con una presidencia de José Pilegui? Dentro de lo que ha mencionado José Pilegui de manera pública, se ha hablado acerca de, además de intentar gestionar a partir de grupos empresariales, el inyectar un poquito más de capital al cuadro azul a nivel de sponsorización y demás. También se ha hablado acerca de
ciertas cuestiones en estructura interna que también pretende implementar. De pronto una suerte de gerencia general, de intentar crear suertes de mandos medios que permitan gestionar algunos aspectos para que no se concentren todas las decisiones en la presidencia. Básicamente estas son las situaciones que se han mencionado públicamente por parte de José Pilegui para intentar darle quizás un poco más todavía de estructura organizacional a un MLE que está sano y solvente. Y después también estará la gestión deportiva. Claro, y la pregunta del millón es, tanto Carlos Luis Torres como José Aguad han dicho que en su presidencia Rescalvo ya no va a ser técnico de Emelec. Siendo José Pilegui el continuismo, ¿seguiría Ismael Rescalvo siendo técnico de Emelec si gana José Pilegui? Él ha dicho que lo va a conversar con el profesor. Bueno, conversar es bastante conveniente. Sí, pero es que yo lo otro, aceptar de que van a cambiar un técnico, me parece que no es lo procedente. Ajá. Eso es vender humo. Uh-huh. Porque en primer lugar, ellos no saben qué dice el contrato que vincula a Rescalvo con el Club Sport Emelec. Uh-huh. Para comenzar, hay cláusulas ahí de rescisión. Claro. ¿Tienen la plata para pagarla? Porque no es cuestión de decir hoy al futbolista o al técnico, tú llegas y lo puedes echar, ¿sí? No quieres que esté ahí. Uh-huh. Pero se te viene una demanda. Y hay una de las cosas que se olvidó a Daniel decir, que el Emelec es un club sano, no tiene cartera vencida. Claro. Emelec es económicamente un club sano, no tiene demanda de jugadores. En Emelec en los últimos años yo no conozco un jugador que se haya ido, o un técnico que se haya ido diciendo, me quedaron debiendo. Claro. No hay. Y es una de las cosas que yo siempre le destaqué, a pesar de que fue un opositor permanente de que en paz descanse Omar Quintana. Pero Omar Quintana sí tenía ese norte. Uh-huh. Nunca ningún jugador, ningún técnico lo atacó en el aspecto de demanda. Por Él supuesto. Terminaba su relación con el tipo y lo liquidaba y chao, se acabó. Y la pregunta es, tú me dices que Emelec es un equipo sano en lo económico. ¿Se puede permanecer sano económicamente ofreciendo traer a Luis Suárez como jugador y a David Trezeguet a la dirigencia? ¿Es eso posible en el fútbol ecuatoriano? No, o sea, primero que nada también primero hay que ver si es que esto puede llegar a ser real. Claro. Sí, también puede, es también que no solamente por eso. Es tremendo, porque yo tengo bastante contacto con Martín Charquero, que es un periodista uruguayo ahí que tiene una trayectoria también a partir de sus generaciones, de su familia. Y le consultaba cuando apareció esta carta de la supuesta propuesta formal Uh-huh. de Pepe Aguad a una persona cercana a Luis Suárez, Sí. si es que esta persona realmente es el representante de Suárez. Me lo negó, o sea, completamente. Tengo acá la nota de voz, me dijo, Daniel, esto es una locura. Esta persona a la cual están apuntando en la carta es actualmente vicepresidente nacional de Montevideo y no tiene absoluta relación con Luis Suárez. Uh-huh. Es una completa mentira, una completa falacia, Sí. lo que está apuntando en esta carta. Y claramente Luis Suárez no va a venir a Emelec. Entonces, partiendo por ese hecho, Ajá. es claramente una situación altamente demagógica y con una altísima carga de mentira. Por supuesto. ¿No? Y no solamente eso, sino porque yo me pongo a pensar, digamos que Aguad gana la presidencia y tiene la plata para traer a Suárez. Traer a Luis Suárez, que es un jugador que ya está en el ocaso de su carrera, y darle esa cantidad de plata, a mí me parece poco inteligente. Si yo tengo 50 millones de dólares, como él dice, para poder invertir en el club, yo no voy a invertir en un jugador veterano, sino que invertiría en 4 grandes fichajes que me alcancen para el medio latinoamericano. O sea, de paso de que no es posible, no es una propuesta inteligente, Clever. Es demagogia, pura demagogia. Porque en el América del Sur hay muchísimos empresarios multimillonarios que tienen clubes de fútbol. Sí. Y sin embargo su dinero no alcanza para ser campeón de una Libertadores de América. Uh-huh. Tiene que haber inversiones y obviamente campañas de futbolistas que rindan. Uh-huh. Miren, el último campeón fue Palmeiras en la Copa Libertadores. Debe ser uno de los clubes más caros que hay en el continente sudamericano. Y por el estilo, en Brasil hay varios que están muy cercanos a esa inversión que hizo Palmeiras. Y no fueron campeones de la Libertadores. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, hablar de tener una cantidad de dinero para ser campeón es vender humo, es ser demagogo.
los procesos, primero para poder hablar de un proyecto así que ilusione, hay que estar montado en el potro y saber qué es lo que tiene y si se puede o no. No es cuestión de decir yo tengo la plata y voy a ser campeón. No pasa por allí. Y ya formó parte de la directiva, Jorge Aguad, del 2004. Pero salió la carrera, pues. Salió la carrera. En la época de Jorge Arosemena. Salió la carrera porque se dio cuenta de la situación económica y no la pudo soportar, pues. Él dice que dio plata, pero no apareció nunca. O sea, ¿ustedes creen que tienen cero credibilidad con la hinchada? Ayer justamente tuve una conversación con alguien que era bastante cercano en su momento a Carlos Bernit. Ya. Y no sé, usted me podrá corroborar esto, Clever. Me decían que en un momento Jorge Arosemena primero buscó a Carlos Bernit. Carlos Bernit dijo que no deseaba formar parte del proyecto en esa época. Y fue en ese momento cuando aparece Pepe Aguad y se presenta ante Arosemena Gallardo y le dice, bueno, yo puedo inclusive invertir en Emelec, y parece que Jorge Arosemena compró ese discurso y lo sumó justamente a la estructura organizacional de esa época, pero es verdad, claramente duró muy poco porque realmente lo que en su momento eran promesas terminaron siendo mentiras en esa época. Claro, y después apareció en un equipo de Machala. Entonces una persona así, yo no le tengo credibilidad, le digo sinceramente. Y yo te voy a decir algo que he venido diciendo en mis programas. Cuando tú eres perdedor, en una campaña de esta naturaleza, toda la artimaña que hay alrededor de estas suspensiones de actuaciones a través de la justicia es lo que utilizan para tratar de justificar que no van a poder llegar al club. Porque tenía una hora de haberse dado a conocer el nombre de José Pileggi públicamente, y alguien hizo una encuesta de una hora. Tenía 73% Pileggi, 18% Torres y apenas 2% Aguad. Entonces ahí te das cuenta tú de que la gente no lo quiere. Y cuando vienen estas situaciones como la que ha presentado Roberto Gilbert, yo siempre digo, esto es patada de ahogado. No lo quieren. Y buscan la manera de armar esta situación en la que está metido el club, que yo sí le pido a la dirigencia que actúe. El estatuto nos faculta una comisión disciplinaria que sí la pueden elaborar con 3 miembros para que apliquen el código de ética que está contemplado en el estatuto del Emelec, que es maravilloso, extraordinario, es muy bueno. Sí. Carlos Luis Torres me parece que es un candidato serio. Yo he leído lo que ha dicho. Me parece que, digamos, no llega con rencores. Ha dicho que sería el primero en homenajear la gestión de Neme, que ha sido muy buena. Y yo creo que se acerca bastante al sentimiento del hincha melexista, diciendo que ha faltado tal vez un poco de ambición en ámbito de fichajes y en ámbito internacional, pero se ha hecho una fantástica gestión. ¿Tú qué opinas de Carlos Luis? Según lo que he podido también escuchar, leer y entrevistar al candidato Torres, ha intentado estructurar en la medida de sus posibilidades una propuesta que implica también algunos niveles de cambio. También ha tenido algunos nombres propuestos como Hernán Barcos, que en este rato está en el ocaso de su carrera. También Dudamel, me parece. Y Rafael Dudamel, diciendo también como uno de sus caballos de campaña de que lo va a sacar Ismael Rescalvo del puesto de entrenador del cuadro eléctrico. Inclusive hace poco que Ismael Rescalvo tuvo un pronunciamiento público, él en Twitter lo cuestionó férreamente, el actual entrenador de Emelec, claramente sin conocer, como bien decía Clever, cuál es la condición actual del contrato del técnico español con el cuadro azul. Después está también el intentar sostenerse con el músculo económico, ¿no? Con que puede respaldar una gestión, porque esto no se trata de palabras. A Emelec se lo llega a administrar también con gestión, pero sobre todo con un respaldo financiero que pueda permitir sostener un proyecto deportivo. Y el sostenimiento dentro de la candidatura de Carlos Luis Torres va de la mano de ciertas pymes, pequeñas y medianas empresas, y sobre todo va de la mano de una determinada empresa de casinos que actualmente no está permitida en el Ecuador, que tiene su base en Perú, pero que espera
cambien las regulaciones ecuatorianas para que vuelvan los casinos al Ecuador, Sí. y a partir de allí, recién a partir de allí, poder realizar una suerte de sponsorización y de inversión en Emelec de manera de Sí. auspicios. Yo no conozco mucho los pormenores, pero ¿suena bien que un presidente de un club esté metido en el negocio de los casinos? No, No. a mi gusto no suena bien. Lo que dice Daniel es verdad. El dirigente que vaya a manejar un club como el Emelec en este rato debe tener un respaldo financiero sólido, un patrimonio tanto personal como empresarial, para comenzar, porque el Emelec de ahora queda con una vara muy alta. Ujú. Tiene muchos sponsors que primero, para poder seguir en el club, van a decir: ¿y tú quién eres? Claro. ¿Qué garantías tengo de manejar para que tú manejes mi marca? El señor Torres es, que hasta donde sé, es marquetero. Correcto. Él habla de temas publicitarios. Está bien, debe conocer mucho el tema, pero usted y yo somos, usted también, Danielito, sabe cómo se manejan las agencias de publicidad. Ujú. Pagan a los 90 días. Y si quieres un pronto pago, necesita que pagarle una comisión extra para que te paguen, hagan pronto pago. Ujú. Y yo no creo que el Club Sport Emelec encuentre sponsor para pronto pago y haya más desenvolvimiento económico. Por supuesto. Ya para cerrar, que ya me estoy quedando sin tiempo, Ítalo me está mandando al corte, vamos a hacer un pequeño juego. ¿Ya? Vamos a poner un gráfico en este momento. Quiero que ambos me den porcentajes de posibilidades de ganar de candidato. Por ejemplo, 80-10-10, 70-20-10. Dividámoslo en 100 y que me digan después, primero les voy a preguntar eso, el por qué cortito y después cuál les parece el más apto de los tres. Daniel, empiezo contigo. Dame porcentajes. A ver, yo creo que la candidatura oficialista tiene un 80% de probabilidades de y a los seguir otros la dos le presidencia. darías 10-10, 20-0. Y yo le daría un 15-5, se lo quiere poner de una manera, Ajá. ¿no? 15 para la candidatura de Torres y 5 para la candidatura de Pepe Aguad. Yo considero también, y creo que mucha de la masa societaria, de la gente que vota Sí. en esta elección, o la que pueda estar habilitada para votar, entiende también que Emelec hoy está en un proceso y necesita una continuidad en el proceso también de un cambio en la forma de dónde nace su talento. Sí. Y hoy, Pileggi, manejando las formativas de Emelec, está propiciando la generación de nuevo talento de Emelec. Estructuras como las de Independiente del Valle están empezando a imponer a partir de la generación de talento joven. Liga de Quito con Nilson Angulo ya vendió al Anderlecht de Bélgica a uno de sus talentos, y así algunos otros equipos. Barcelona está empezando a proponer elementos de sus formativas también al elenco del primer plantel a partir de la presencia de Célico como entrenador. Entonces, Emelec ya va en ese camino, ya se presenta Dixon Vera, ya está Whitley, y en ese camino van a empezar a emerger también algunos otros elementos. Creo que la visión de Pileggi de intentar también, además de potenciar el primer plantel, también potenciar las formativas para que se vuelvan también un eje de generación de talento, para que de esto capitalice Emelec, le está sirviendo mucho, porque al socio le conviene y el socio se está dando cuenta de que esa es la vía, y además claramente la capacidad económica para poder sostener el proyecto. ¿Te parece el más apto? Yo considero de que actualmente es quien tiene mayores aptitudes para poder ganar la elección presidencial. Claire, porcentajes. Yo le doy 85%. 85. ¿Y a los Pileggi. otros no lo divides? 10-5. Va a tener apenas un 10%, 12% Torres, y lo que sobra es para Aguad, dándote a entender también que ahí, poniendo en ese último porcentaje un grupo de rechazos. El más apto te parece Pileggi. Sí, es verdad, lo que dice Daniel es una gran verdad. Él ha venido trabajando muy bien en las divisiones menores del Club Sport Emelec, eso ya es una realidad. Sí. Ahí no hay nada que darle Lleva, vuelta. lleva 2 años Sí. alrededor de... Ya- Un poquito ya más se- lleva. Un poquito más. Un poquito más. Y ya salió campeón sub-17 en Estados Sí. Unidos. ¿Ah? Este fin de semana justamente se publicaba esa información de una sub-17 de Emelec saliendo campeona internacionalmente hablando. Entonces ya empiezan también a verse los frutos de lo que Sí. justamente se ha venido sembrando, ¿no? Y ese es el recurso que se tiene que manejar. Mira, el otro día conversábamos con Célico. Se necesita también un técnico que se amarre los pantalones, como dijo él. Hay que tener los testículos bien puestos, dijo Célico. Palabras textuales.
cuando me dijo que tenía un jugador Ocampo. Sí. Lo voy a utilizar. Ha estado en Barcelona, es juvenil, es centro delantero. Lo voy a poner. Cuésteme lo que me cueste. Esa clase de técnicos se necesitan. Hay un déficit de delanteros en el país. No hay goleadores en el país. Casi todos los clubes tenemos jugadores extranjeros en ese puesto. Entonces hay que atacar por allí y darle fuerza. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Célico. Hay que poner al jugador desde ya. Y debe de tener el apoyo. Y ya nos corresponde a nosotros los periodistas decirle al público, aguanten, que esto es así, son los procesos. Y en eso se halla Pileggi. A los chicos que ha nombrado Daniel, hay que irlos apuntalando, dándole el apoyo, porque ese es el futuro. Esto es renovación permanente. Así es. ¿Sí? Bueno, ustedes dándome esta información, me parece muy difícil que Pileggi pierda las elecciones. Son las 8:44 de la mañana, viernes 24 de junio. En 2 días iban a hacer las elecciones de Emelec. No lo van a hacer. 45 días me dicen que son alrededor. Así que vamos a ver qué sucede. Pero Pileggi es el gran favorito según los contertulios que hemos tenido aquí. Daniel Navas y Cleber Zambrano, que han estado con nosotros aquí en Radio Fuego. Regresamos a Análisis Deportivo aquí en Radio Fuego 106.5. Hoy es viernes 24 de junio en este momento. Ya tenemos aquí las dos sillas vacías. Estuvimos con Cleber Zambrano y con Daniel Navas hablando de las elecciones presidenciales de Emelec que no se van a llevar a cabo este domingo. Se supone que se debían llevar a cabo este domingo. No va a ser el caso y por supuesto ustedes sabrán que estamos hablando de esto. Tenemos un lindo arte que han hecho los chicos de la producción de Fuego y por supuesto comentamos toda minuciosidad, no solamente la razón por la cual se pospusieron las elecciones y la fecha es indefinida, no tenemos una fecha exacta, más aún sabiendo qué podría pasar, ya que las elecciones eran en diciembre del año pasado. Pasaron a ser en enero, ahora son en junio. Y por supuesto también hablamos de la era Neme, era por la cual tanto Daniel Navas y Cleber Zambrano se ensuciaron las manos y le pusieron un número 10, un 10 sobre 10 a la era Neme. Y por supuesto hablamos también sobre todos los candidatos, Carlos Luis Torres, José Pileggi, Pepe Aguad, y tuvimos un lindo análisis para que lo puedan ver. Si es que por supuesto no lo vieron, pueden irse para atrás en YouTube, le dan para atrás apenas se acaba el programa y pueden ver la entrevista completa con Cleber Zambrano y Daniel Navas aquí en nuestra cabina de Radio Fuego. Ya para terminar, son 8:56, como dije, viernes 24 de junio. Quiero dar un par de noticias nada más, deportivas, cortitas. La primera, la lesión de Robert Arboleda, que yo creo que no va a estar en el Mundial, después de la lesión que tuvo con el Sao Paulo, una lesión realmente terrible, perturbadora, la forma en que cayó con la rodilla, realmente preocupante. Y por supuesto también que Joao Rojas está coqueteando con Monterrey. Parece que Joao Rojas ya quiere irse a tierras mexicanas, como gran cantidad de futbolistas ecuatorianos. Es lo más probable que, no sé si a final de año o antes de que comience la siguiente etapa, Joao Rojas esté probablemente jugando en el fútbol mexicano, en el Monterrey. Y por supuesto sería para Emelec debilitarse aún más de lo que yo creo que está debilitado en este momento. Y más aún sabiendo que José Pileggi, como dijeron aquí mis dos invitados, es el gran candidato. Por ende, vamos a ver cómo José, que sabemos que ya ha trabajado en las inferiores, está trabajando de hecho en las inferiores de Clubes por Emelec. Daniel Navas nos decía que habían quedado ya campeones en los Estados Unidos de América con la sub-17, me parece que me dijo. Así que yo creo que Pileggi, a diferencia de José Aguad y Carlos Luis Torres, que tienen una visión mucho más internacionalizada en el sentido de que quieren traer fichajes, de que Pepe Aguad dice que va a traer a Luis Suárez, por supuesto Daniel Navas acá lo ha desmentido. Ya sabemos que en este momento el gran candidato es José Pileggi y él se va a enfocar más en las inferiores del Clubes por Emelec. Así que vamos a ver qué pasa. Tenemos estas 3 opciones. Vamos a procurar, se me ocurre en este momento al aire, vamos a procurar si la próxima semana, el próximo viernes, ya los siguientes viernes, ya que sabemos que son 45 días que se posponen las elecciones de Emelec, entonces estaríamos hablando que es potencialmente de aquí a 2 o 3 meses ya deberíamos tener un presidente del Clubes por Emelec. Voy a procurar para ver si traigo a los candidatos acá en la cabina de Fuego a entrevistarlos, a los 3, uno por uno, para ver qué tal son sus propuestas y por supuesto me encantaría pues discernir qué es lo que realmente ambos quieren hacer con el club. José Pileggi, candidato oficialista, Carlos Luis Torres,
que me habló aquí, Daniel Navas, me comentaba que tiene relación con los negocios del casino. Dijo que él cree que el casino va a regresar pronto al Ecuador, los casinos en general, y trabaja mucho con pymes y medianas empresas. Y por supuesto Pepe Aguad, que ya todos lo conocemos, perteneció a la Comisión de Fútbol del Club Sport Emelec del 2004 a 2005, fue un paso fugaz que se fue por la puerta chica, de hecho, cabe recalcar. Y a pesar de que ya no es la primera vez que se lanza a las elecciones presidenciales de Emelec, realmente los enunciados que hace sobre los jugadores que va a traer le quitan toda credibilidad. Y yo insisto, ya para terminar, estábamos aquí, cuando estábamos en el programa con Daniel y Clever, yo les decía que si es que el señor Aguad tuviese el dinero para traer a los jugadores, digamos que José Aguad tiene el dinero para traer a Luis Suárez, cosa que no va a pasar, pero digamos que lo tiene. Estamos hablando de que 40, 50 millones necesitará por la ficha, la prima, el sueldo, todo esto. Seguramente le tendrán que ofrecer casa, bla, 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 sabiendo que Guayaquil no es un destino muy atractivo para un jugador como es Luis Suárez. Por ende, ni siquiera me parece una decisión inteligente en el ámbito futbolístico, porque estamos hablando que si tienes 50 millones, o sea, Aguad, para poder invertir en Emelec, lo inviertes en 3, 4 o 5 jugadores de primer nivel para el ambiente latinoamericano. No te los gastas en un jugador que tiene 35 años, que ya está en el ocaso de su carrera, y que probablemente si viene Emelec, viene a ganar plata y a jugar en el hermoso Estadio Capul. Entonces, digamos, no solamente hay demagogia, como dijeron aquí mis contertulios Clever y Daniel, sino que también hay una carencia de inteligencia administrativa en el ámbito de los jugadores y de lo que se podría traer al Club Sport Emelec para mejorarlo como equipo y como institución. Ahora bien, lo único que a mí me llama la atención, ya para cerrar el programa, es que si gana José Pilegui, que es lo más probable, y yo conozco a José y sé que muy difícilmente él fracasará como presidente del Club Sport Emelec, conozco su integridad, lo conozco como persona. Si gana, yo creo que va a ser un trabajo fantástico, pero quisiera saber si es que se va a quedar Ismael Rescalvo o no se va a quedar Ismael Rescalvo, porque yo creo que si algo le da posibilidades, tal vez no a José Aguad, pero a Carlos Luis Torres, que me parece que los enunciados que ha hecho, las entrevistas que ha dado me parecen sensatas, me parece que hay coherencia en sus palabras. Si Carlos Luis Torres tuviera una ínfima posibilidad, es también porque tanto Carlos Luis como Pepe Aguad han dicho que Ismael Rescalvo no seguiría en el club. Y creo yo soy hincha melexista, pero yo creo que hablo por una gran parte de los hinchas melexistas, es que no estamos contentos con Ismael Rescalvo. Ha llegado a varias finales, nadie le quita lo bailado, me parece muy bien, pero lleva una cantidad de tiempo incluso mucho mayor que la que tuvo Gustavo Quinteros en su mejor época por Emelec. Gustavo Quinteros probablemente, en mi opinión, uno de los mejores técnicos en la historia de Emelec, no solamente por los títulos, sino por la estética futbolística que le ofrecía al equipo. Así que pues, esa es la gran pregunta. No hay ninguna duda que José Pilegui haría un gran trabajo, pero ¿se quedaría Ismael Rescalvo sabiendo que José Pilegui es parte del oficialismo / continuismo? Ya lo veremos cuando hayan elecciones presidenciales y vamos a ver si podemos traer a esta linda cabina a los invitados aquí en Análisis en Deportes, que lo transmitimos en vivo en YouTube y en nuestro dial 106.5 los viernes de 8 a 9 de la mañana. Gracias a todos, son las 9 de la mañana y 2 minutos. Nos despedimos, les agradecemos por habernos acompañado en el dial y en Mariela TV, por supuesto. Así que pues nos reencontramos el próximo día lunes en Análisis en Política, aquí también en esta cabina de 8 a 9 de la mañana. Vamos a estar con Andrés Ortiz hablando de lo que está pasando en este momento en el país y en Quito específicamente, sabiendo que ya las bancadas de los asambleístas opositores al presidente Guillermo Lasso ya están buscando destituirlo. Eso lo vamos a comentar en esta misma mesa el lunes con Andrés Ortiz en Análisis en Política. Y el próximo viernes, en 7 días exactamente, veremos si traemos algún candidato para las presidenciales del Club Sport Emelec para entrevistarlo aquí en la cabina de fuego en Análisis Deportivo. Gracias a todos, que tengan un lindo fin de semana. Esperemos que todo salga bien en el país, sabiendo que la situación está complicada. Recemos y orémosle a Dios por el futuro de este gran país. Gracias a todos. Chao, chao.